usted porque pues, voy a agarrar esta verdad y ponerla en sus vidas. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a ir a la palabra de Dios en Números 14, 41. Me voy a quitar este saco porque puestos de pie, por favor. Números 14, 41. Números 14. Vamos a leer 41 y 42. Amén. ¿Están ahí, hermanos? O sea, como así me oyen bien, hermanos. ¿Está ahí atrás? ¿Sí me oyen bien? ¿Me oyen bien? Ok, hermanos. Eso dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. La pregunta es: Moisés delante del pueblo de Dios. Y la pregunta es la misma que se nos hace a nosotros hoy en este día. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Y luego hay una frase aquí que tomé como título para el mensaje: esto tampoco os saldrá bien. Cuando nosotros hermanos, cuando nosotros tenemos el leve y menospreciamos la palabra de Dios, las cosas no van a salir bien. ¿Amén? Pero nosotros tenemos ese pensamiento de que aunque quebrantemos la palabra de Dios, sí nos va a ir bien. Tenemos ese pensamiento de que hoy yo tengo mi manera de hacer las cosas y yo busco a Dios como yo quiera y yo hago cuando Dios usa a mi tiempo. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dios tiene su dirección, Dios tiene su palabra. Y quebrantar la palabra de Dios, hermanos, trae consecuencias. No salen bien las cosas. El pueblo de Dios aquí todavía espera que le vaya bien y todavía espera tener la bendición de Dios en sus vidas, en sus hogares, aunque quebrante la palabra de Dios. Es algo contradictorio, ¿verdad? Dios nos dice algo que hagamos y no lo hacemos. Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos. Y aún así pensamos que contamos con la bendición de Dios o la aprobación de Dios. Dios tiene, hermanos, su palabra, es ley, mandamientos, estatutos, decretos. Ella tiene establecido su palabra, amén. Y, hermanos, es irrevocable. Dios no cambia. La palabra de Dios tampoco cambia. Nosotros cambiamos y pensamos: oh sí, no pasa nada. Bueno, la pregunta es: ¿por qué quebrantáis? Ahí está en la Biblia, amén. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No sé si ya oramos, pero vamos a orar. Padre Dios, por favor, tome control de todo lo que se va a enseñar, de nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, Señor. Y, Señor, que su palabra pueda llegar ahí en nuestros corazones, Señor, y surgir el efecto por el cual es enviada, Señor. Sabemos que su palabra no regresa vacía, Señor, y cumple su propósito. Obre, Señor, en nuestro espíritu sea rectificado, Señor, en nuestro corazón purificado, nuestro pensamiento transformado. Ponemos en sus benditas manos para que seamos moldeados conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Quite todo aquello que es desagradable, Señor, y ponga su palabra, Señor, como una verdad, como una guía, Señor, y como una pauta en nuestras vidas, Señor. En cada paso, en cada decisión que nosotros tomemos,
Por favor, le pido su bendición, que usted sea glorificado en todo lo que se hable, se diga, y que su pueblo sea bendecido y todos seamos bendecidos y edificados por medio de su palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces dice, esto tampoco te va a salir bien. O sea que no es la primera vez, hermanos, que ya pasó esto ahí en la Biblia. No es la primera vez que pasa. Quebrantar la palabra de Dios y aún persistir y insistir. Y si cuando quebrantamos la palabra de Dios, hermanos, no nos va bien, ¿por qué insistimos? Pensando, insistimos brincando la palabra de Dios, violando la palabra de Dios, quebrantando el mandamiento, e insistiendo y pensando, engañándonos a nosotros mismos que nos va a ir bien. Dice aquí la palabra de Dios, esto tampoco te va a ir, tampoco va a salir bien. El pueblo de Dios ya había hecho cosas delante de Dios y no le había ido bien. Y ahora están delante de Dios y dicen, vamos a hacer esto. Y le dice Moisés, ni vayan, ni vayan. ¿Por qué? Porque Dios no está en medio de vosotros. Porque Dios dice en el 42, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No sea que sean heridos delante de vuestros enemigos. Van a ser derrotados, van a ser vencidos, van a sufrir pérdida, van a enfrentar, van a caer delante de sus enemigos, porque Dios no está ahí la voluntad de Dios, no está el poder de Dios, no está la presencia de Dios. Entonces le dice Moisés al pueblo, no vayas, esto no les va a salir bien. Persistimos y vemos al pueblo insistiendo. Igual nos encontramos hoy en día de la misma manera. Persistir e insistir y en querer que las cosas sean a nuestra manera, pero no como Dios ya nos ha dicho. Como yo creo que es mejor. Cuando me salga del corazón, cuando me nazca, dice mucha gente, esperando recoger la bendición de Dios, sin seguir los mandamientos de Dios, sin seguir la dirección que Dios nos da. Sin implementar los valores que Dios tiene para nuestras vidas, sin ponerlos por obra. La palabra de Dios, hermanos, no nada más es para escuchar. Los mandamientos que Dios nos da no solamente es como una regla que está ahí apuntada, es para que los vivamos, es para que los practiquemos, es para que los pongamos en nuestras vidas. Insistir, hermanos, ok, voy a tener la bendición de Dios, pero no quiero nada con Dios. Ni su palabra, ni sus principios, ni su dirección, ni su consejo, eso no lo necesito. La bendición sí, y yo creo que sí voy a tener bendición. Yo creo eso, con todo mi corazón. Brincando los mandamientos de Dios, engañándonos a nosotros mismos, sabios en nuestra propia opinión. Este es un concepto completamente erróneo, equivocado, que va contra los principios de Dios. Ese es lo de la mente. Ese es el hombre creyendo que es sabio. Es el hombre creyendo que todo está a sus pies. Es el hombre creyendo que le va a ir bien aún y yendo en dirección contraria a lo que Dios ya tiene establecido. Les dijo, no va bien. Esto tampoco os saldrá bien. Dice la palabra
palabra de Dios. Esto que vas a hacer, o esto que estás haciendo, que va contra los principios de Dios, porque estás quebrantando la palabra de Dios, porque estás invalidando o menospreciando la dirección que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu persona. Pensamos que sí, que todo va a salir bien. Muy equivocados nos encontramos igual que el pueblo de Dios, engañados, ¿verdad? Nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, esto tampoco os saldrá bien. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce, hermanos, nuestra entrada, nuestra salida. Y Él nos está diciendo esta mañana, si tú estás haciendo algo contra la voluntad de Dios, quebrantando los principios de Dios, quebrando la palabra de Dios, insistiendo y pensando que te va a ir bien, no te engañes a ti mismo, no te va a ir bien. No nos va a ir bien quebrantando la palabra que Dios nos ha dado. No hay forma. La bendición de Dios viene de Dios. No es algo que nosotros podemos agarrar y Dios es el que derrama de su gracia. Dios es el que bendice y Él, hermano, Él reparte como Él quiere. ¿Estamos aquí, hermanos? Números 14:36. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Hay consecuencias, hermanos, ir contra la palabra de Dios. Dios dijo, yo les voy a dar esta tierra que juré a sus padres. Tierra que fluye leche y miel. Amén, hermanos. Y estos hombres van, reconocen la tierra y hablaron mal de la tierra que Dios les había prometido. Hablaron mal, hermanos. Dios les prometió esto, algo grande, algo especial para su pueblo. Y estos hombres llegaron y empezaron a desacreditar lo que Dios había dicho, a desacreditar las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Hicieron murmurar al pueblo, desanimaron al pueblo. Murieron de plaga. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, mire, de la tierra prometida, murieron de plaga. Ellos pensaban que les iba a ir bien. Ellos diciendo, acá no nos va a ir bien, pero acá si nos vamos para acá, nos regresamos a Egipto, hacemos esto y sí nos va a ir bien. Y yendo completamente contra la dirección de Dios, el plan de Dios, los principios de Dios y hablando mal, hermanos, desacreditando aún mismo la palabra de Dios. Esos hombres murieron de plaga. Su enorme pecado, hablar mal de aquella tierra que Dios había prometido. Provocaron a ir a Dios, contradiciendo lo que Dios había dicho. Tierra que fluye leche y miel, dando un falso mensaje de la palabra y de las promesas de Dios. Hicieron pecar al pueblo de Dios murmurando contra Dios. Y el pueblo, hermanos, completamente desanimado, y el pueblo empezaron a murmurar contra Dios por lo que estos hombres habían hecho, por lo que estos hombres habían dicho. ¿Por qué Dios nos trae esta tierra para caer muertos a espada? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor vamos a regresarnos a Egipto. ¿Por qué Dios nos hace esto? Eso era lo que Dios tenía para ellos. Eso es lo que Dios, hermanos, había prometido para ellos. Pero llegaron estos hombres y van contra la palabra de Dios y desaniman a todo el pueblo y empiezan a murmurar.
Y el pueblo se desanima y, hermanos, empiezan a hablar mal de lo que Dios, de la bendición que Dios tenía para ellos. Empezaron a hablar mal aún de Dios. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios nos trae aquí? Para que muramos en el desierto. Ahí estaba la tierra prometida, hermanos. Ahí estaba, hermanos, un paso más adelante, un paso de fe, para que se cumplan la palabra de Dios, para que vean sus promesas, para que vean toda la grandeza que Dios tiene para su pueblo. Estos hombres murieron de plaga. Ellos pensaban que estaban bien. No vamos a ir a los versículos, pero sí se los voy a decir. Números 13, 32 y 14 del 1 al 4. Josué y Caleb recibieron la tierra por heredad. Se alinearon, hermanos, con la palabra de Dios. Creyeron a la palabra de Dios. No desacreditaron ni la palabra de Dios, ni las promesas de Dios, sino que siguieron, dice la palabra de Dios, que Caleb decidió seguir fielmente a Dios. Determinaron seguir a Dios, confiar en Dios, confiar en su palabra, depender de Dios. Unos quebrantaron su palabra, este se alineó y dijo: yo voy a seguir a mi Dios, yo voy a obedecer a mi Dios, yo voy a confiar en Dios. Unos murieron de plaga y los otros, hermanos, entraron y poseyeron lo que Dios les había prometido. Hermanos, alcanzaron esa bendición que Dios tenía para ellos. Unos la perdieron por incredulidad. Hay gente que murmura. Hay gente que habla mal aún de Dios, de la palabra de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que Dios no está mirando todo eso? ¿Usted cree que Dios, hermanos, aquí, hermanos, Dios se molestó con el pueblo y dijo: usted ninguno va a entrar? Toda esta perversa y mala generación, ninguno va a entrar. Ya estoy cansado de las querellas, de las murmuraciones que se murmuran contra mí, dice. ¿Por qué no me pueden creer? Josué y Caleb recibieron la tierra por heredad. Dice en Números 14, 7 y 8. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra, vamos a ver desde el 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquellos hablaron mal. Y estos dicen: la tierra que Dios nos da, las bendiciones que están ahí enfrente para nosotros, es algo grande, es algo bueno, viene de parte de nuestro Dios, hay bendición. Y dice: estos creyeron que la tierra fluye leche y miel. Estos creyeron que esa tierra era para ellos. Ellos, hermanos, buscaron, ¿verdad?, agradar a Dios. Dice: si Dios se agradare de nosotros, Él nos va a dar esta tierra. Caleb decidió seguir a Dios. Tenía otro espíritu. No el mismo espíritu de aquellos que estaban hablando, que aquellos que estaban murmurando, que aquellos que querían regresarse a Egipto. Un espíritu completamente diferente. 14:24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
De 12 hermanos, 10 murieron de plaga. Solamente 2 entraron de toda aquella generación. Tenían otro espíritu. Creyeron a Dios. Se alinearon con la palabra de Dios. Los otros murmuraron, hablaron mal de la tierra, hablaron mal de las promesas de Dios, hablaron mal de lo que Dios les había preparado, de lo que Dios tenía para ellos. No hubo nada. Y a veces, hermanos, pensamos que quebrantando la palabra de Dios, dice Moisés, ¿por qué quebrantar la palabra de Dios? ¿Por qué menospreciamos la palabra de Dios? ¿Por qué no le damos el valor debido? ¿Por qué no le creemos a nuestro Dios? ¿Por qué no le creemos a su palabra? Y hermanos, y vivimos de una forma, a veces, muchas veces, contraria a lo que la palabra de Dios dice, y pensamos que nos va a ir bien. Pensamos que todo está bien, que Dios está con nosotros, que Dios pelea nuestras batallas, que Dios va enfrente, que Dios ensancha nuestro camino, nosotros haciendo lo que queramos, a nuestra manera. O sea que Dios tiene que hacer a la manera de nosotros, acomodarse a lo que nosotros pensamos que está bien. La sentencia, el decreto de Dios es irrevocable. Ninguno va a entrar. Todos estos que hablaron mal, todos estos, ninguno entrará a la tierra que yo juré a sus padres. Ninguno. Todos estos hombres perecieron en el desierto. Y estos que me provocaron a ira y que menospreciaron mi palabra, y estos que no me creyeron a mis promesas y a todas las bendiciones que tenía, esos se murieron ahí de plaga. Solamente 2 entraron. Josué y Caleb tenían otro espíritu. Creyeron a Dios, decidieron seguir a Dios. El decreto es irrevocable. Números 13:21. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué dice, hermanos? Ninguno de los que me ha irritado. Pensamos, hermanos, que podemos vivir bajo nuestra propia dirección, quebrantando la palabra de Dios, quebrantando los principios de Dios, hermanos, y todo va a estar bien. ¿Sabe que Dios se irrita? Dios se molesta cuando nosotros persistimos e insistimos en vivir una vida contraria a los principios, vivir una vida contraria a lo que Dios quiere. Hermanos, la bendición está ahí enfrente. Pero muchas veces la estamos perdiendo porque no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad y nos engañamos y decimos, todo está bien, Dios me va a bendecir. Y hermanos, y vemos hogares y vidas, hermanos, que como estancados, como en un hoyo, como que no pueden salir de ahí. Oh, sí, me va a ir bien, sí, yo tengo mucha fe. Pues la fe se muestra en obediencia. La fe se muestra en nuestras obras. La fe se muestra en sumisión a nuestro Dios, haciendo la voluntad de Dios. No nada más, yo tengo mucha fe. El amor a Dios se muestra en obediencia. El servicio a Dios se muestra en gratitud. ¿Dónde estamos parados? Números 14:39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Se entristeció. Moisés les dijo, no les va a ir bien. No les va a ir bien. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana
y subieron a la cumbre del monte diciendo: Venos aquí para subir el lugar del que ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: Miren, Dios les dijo: suban, vayan, yo he entregado la tierra. Y se ponen a hablar, hermano, y no le creen a Dios. Amén. Dios dice: ok, ninguno va a entrar. Ellos sí, ellos decidieron seguirme a mí, me creyeron. Amén. Todos los demás no. Y todos esos demás dicen: oh, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Pero ya no está Dios ahí con ellos. Ya no está Dios ahí con ellos. En sus propias fuerzas, con su propia sabiduría. Vamos a enfrentar la vida, vamos a llevar nuestro hogar, vamos a llevar nuestra vida, vamos a llevar nuestro matrimonio. Pero Dios no está con nosotros, pero de todos modos vamos a ir. De todos modos vamos a insistir. De todos modos vamos a hacer eso. Dios dice: vayan, no van. Ahora les dice: no vayan, yo no estoy con ustedes. Van a ser derrotados. Sus enemigos van a ser heridos, van a ser vencidos, van a encontrar derrota, van a ser humillados, van a ser quebrantados. Y dicen: ok, de todos modos vamos. Dice aquí la palabra de Dios. Dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Ya no les había ido bien, amén. Dios dijo: ustedes ya no van a entrar. Ustedes no me creyeron. Hablaron mal de lo que yo había prometido. Y no es solo eso, desanimaron a otros y andaban murmurando por aquí y por allá. La bendición de Dios no va a ser para ustedes. Oh, ahora sí vamos a ir. Bueno, eso tampoco saldrá bien. Dice: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora le está diciendo: no vayas. Dios no está. ¿Cómo vamos a enfrentar, hermanos, a nuestros enemigos sin Dios? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras batallas, nuestras luchas sin Dios? Pensamos: oh no, sí voy a ir. No vayas, les dice Moisés, no vayas, porque Dios no está en medio de vosotros. Enfrentamos cada día, hermanos. Si vemos, si estamos aquí, hermanos, y nosotros somos igual de necios y somos desleales para con Dios y enfrentamos cada día, hermanos, nuestras luchas, nuestras batallas, aunque Dios no esté. Aunque Dios no esté ahí en nuestra vida, aunque Dios no esté en nuestro hogar, aunque Dios no sea el centro ahí en nuestro matrimonio, aunque no sea el centro de nuestras vidas, nosotros pensamos que tenemos la fuerza y que tenemos la sabiduría, hermanos, para enfrentar y salir victoriosos por nosotros mismos, por nuestra capacidad. Oh, es que yo soy muy capaz. Moisés le dijo: tampoco esto va a salir bien. Ya no les fue bien una vez, esto tampoco va a salir bien, porque cuando quebrantamos la palabra de Dios, hermanos, el fin no es bueno. No nos va bien. Podemos, hermanos, tomar esto y asimilarlo y formar convicción. Jóvenes que están aquí, no nos va bien. Yo he visto jóvenes perdidos en la calle, en la cárcel, muertos, porque dicen: no, sí me va bien. Sí me va a ir bien, yo voy a trabajar y voy a luchar, pero ¿dónde está Dios en tu vida? Por eso, hermanos, hogares quebrándose, matrimonios separándose, por eso tanta juventud perdiéndose, hermanos, porque Dios no está presente. ¿Dónde está Dios en nuestros hogares? ¿Dónde están esos principios que son menospreciados, hermanos? Si vivimos conforme a la palabra de Dios, si nos sometemos a la palabra de Dios, o quebrantamos el mandamiento lo mismo que ellos. Esto tampoco os saldrá bien. No hay victoria, hermanos, quebrantando el mandamiento de Dios. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo.
La victoria que tuvo David, Dios estaba ahí presente. Josué, hermanos, todas esas victorias, Dios luchaba por ellos. Dios es el que peleaba por ellos. Van a cruzar el Jordán. Mire, antes de cruzar el Jordán, ahí estaba un ángel con una espada fuera de su funda. Se le acerca a Josué y le dice: ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o...? Dice: no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo vengo a pelear por ti. Yo soy el que voy enfrente. Yo soy el que voy a hacer que todos estos enemigos caigan. No eres tú. Está Dios presente, hermano. Pero queremos eliminar a Dios. ¿Cómo vamos a tener victoria? ¿Cómo, hermanos? Dios, Moisés les dice: ni vayas, ni vayas. Porque van a caer derrotados, van a ser heridos. Y hermanos, quejándose muchas veces, derrotados una y otra vez. En lugar de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota. Pero insistimos, a hacer las cosas a nuestra manera, sin Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Hay enemigos que vamos a enfrentar. Dice en el 43: porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caerá esa espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. La pregunta es aquí, hermanos: ¿sí estamos siguiendo a Dios? ¿Estamos siguiendo nuestra propia dirección? Qué sabios somos, ¿verdad? Cuánta sabiduría tenemos. Que somos hasta, hermanos, capaces de hacer a un lado a Dios y quebrantar la palabra y pensar que no hay nada. ¿Somos mejores acaso que Dios? ¿Tenemos más conocimiento que nuestro Dios? ¿Seguimos a Dios o Él nos sigue a nosotros? ¿Hacemos la voluntad de Dios o que Dios haga nuestra voluntad? ¿Lo hacemos a la manera de Dios o que Dios la haga a nuestra manera? Tampoco esto sale bien. Tampoco esto saldrá bien. Si queremos su bendición, sus bendiciones, pero nos negamos a creerle, a obedecerle y a seguirle. Todos nos descarriamos, cada quien por su propio camino. Cada quien, hermanos, cada uno va en su propia carrera, cada uno de nosotros en su propio camino. Necesitamos a Dios en medio de nosotros. Necesitamos, hermanos, creerle, someternos a su palabra, en lugar de quebrantar la palabra, vivir por la palabra, obedecer la palabra, someternos a la palabra. Y sin embargo, dice en el 44, se obstinaron en subir a la cima del monte. ¿Qué le dijeron? No vayas, no vayas, van a ser derrotados. Pero encontramos aquí un pueblo obstinado, un pueblo duro de servir, un pueblo necio, obstinado en hacer lo que ellos creen que es mejor. Encontramos este principio en el libro de los Jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y muchas veces nos encontramos así, el pueblo de Dios hoy, en este día. Cada quien hace lo que mejor le parecía. Pero la palabra de Dios no es un decreto, no es una pauta, no es un mandamiento, no está en nuestras vidas, no está en nuestros hogares. Simplemente, hermanos, hacemos lo que cada quien cree que es mejor. Y esto tampoco va a salir bien. Obstinadamente, dice.
Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campo. Y descendieron la Amalecita, el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta ahora. Mire, fueron derrotados, fueron perseguidos. Y se les advirtió, esto va a pasar, no vayas. Les decimos, hermanos, muchas veces a nuestros hijos, no hagas esto, no va bien. Es que mi papá ya está más grande de edad. Ya no son los tiempos. Pero no te va a ir bien. Anda, Mateo y Chucho siempre andan conmigo. Les dije, ¿quiere que le vaya bien? Sí, pues pórtese bien. Ponga a Dios en tu vida. Tantos consejos, tanta sabiduría. Pero decimos, no, sí me va bien. ¿Por qué? Lo mismo pensaba el pueblo aquí. Subieron y fueron derrotados. Derrotados, humillados. ¿Por qué? Cuando quebrantamos la palabra de Dios, eso vamos a verlo. Tarde o temprano llega. El decreto de Dios es irrevocable. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Y si Él dice, y la palabra de Dios, hermanos, es lo más seguro que nosotros tenemos. Y cuando Dios dice, esto va a suceder, ¿cuántos entraron? Nada más 2. ¿Y los demás? A ninguno entró, porque Dios dijo, ninguno va a entrar. Amén. No sé qué horas. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento? La dirección. ¿Por qué no seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué no hacer lo correcto ante los ojos de Dios? Pues no es nuestro Padre. ¿No merece toda la honra y la gloria? Dios le dijo a Adán y Eva, esto pueden hacer, esto no. ¿Qué fue lo que hicieron? Quebrantaron la palabra de Dios. ¿Les fue bien? Hermanos, estamos aquí. ¿Les fue bien? Acá, no hagan eso. Ni lo toques. Como los niños. No toques eso, y va y le toca. Mis nietos, no vayas a agarrar eso, pues vayan y lo agarran. Pero así parecemos muchas veces nosotros. Éxodo 16. Vamos a apurarnos un poco aquí. Tenemos más 15 minutos. Amén, hermanos. Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, hablando del maná. Preguntaron, ¿qué es esto? Es el pan que Jehová os da de comer. En el 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Miren, Dios les dijo, haz esto, y lo hicieron. Hermanos, no les faltó. Amén. Nada. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué dice? Ninguno, nadie. No deje nada para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces les dicen, mira, esta es la bendición, aquí está para ustedes, este es el maná, Dios va a proveer,
¿verdad? No va a faltar, amén. Y cuando lo hicieron así, ¿les faltó? No, no les faltó nada. Pero cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a juntar y vamos a guardarlo, porque no sé, mañana, a lo mejor mañana Dios no nos da. A lo mejor mañana Dios no nos cuida, a lo mejor Dios mañana Dios no nos va a proteger, no nos va a bendecir, no vamos a tener ni para comer. Vamos a guardarlo. Dice la palabra de Dios, no obedecieron, no creyeron a la palabra, el mandamiento fue quebrantado. ¿Y qué sucedió? Se engusanó. Se engusanó. Y se enojó contra ellos Moisés. Versículo dice, mas ellos, 19 y 20, ellos no obedecieron. 23 al 28, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Mire, ahora le están diciendo guárdenlo. ¿Por qué? Porque mañana no va a haber. ¿Dónde estamos, hermanos? Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hirió. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Amén? Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es el reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no me querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios les dice, no salgan, y salen. Dios les dice, no guarden, y lo guardan. Completamente contrario a lo que Dios está diciendo. Amén. Y Dios llega a un punto donde se irrita, donde se molesta y dice, ¿hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo van a seguir mi palabra? ¿Hasta cuándo van a confiar en mí? Somos igual que ellos nosotros. No obedecieron. No es a tu manera, no es a nuestra manera, es a la manera que Dios, hermanos, Dios tiene bendición, bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Quieres esa bendición? Queremos tener esa bendición, queremos tener victoria. Hermanos, Dios es el que nos da la victoria, Él es el que nos lleva la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Noé fue bendecido, él y sus hijos, pero Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, Noé, va a venir una gran tormenta, grande como nunca vino. Haz esto, de esta manera, de esta manera. Esto es lo que tienes que hacer. Todo va a perecer, pero tú puedes guardar tu hogar, tu familia, tus hijos. Tu matrimonio puede estar firme. Va a venir todo esto. Si tú sigues mis direcciones, hazle como yo digo. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Dios le bendijo a él y a sus hijos. Amén. Amén. Vemos también, hermanos, José. En Génesis 39, 2. Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39, 21. Y Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de la cárcel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. En el 23, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, este hombre tenía temor a Dios. Cuando viene la mujer de Potifar y dice, duerme conmigo, no puedo hacer eso. Pecaría contra mi Dios, no puedo hacer eso. Que quebrantaría los principios de Dios. Iría contra la voluntad de Dios. Por eso es que Dios estaba con él. Y hermanos, parecía como que José llevaba una vida, batalló mucho, hermanos. Pero todavía no llegaba hasta donde Dios quería. Mismo Faraón dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre como él? ¿Dónde vamos a encontrar un hombre como él que tenga esta sabiduría? Y dice, tú vas a ser segundo. Ahí lo quería Dios. Desde cuando estaba pequeño, cuando soñaba esos sueños del sol y las estrellas y de los manojos, ya Dios tenía un plan para él. Pero se cumplió, hermanos, porque él temía a Dios, porque él siguió a Dios, porque él obedecía a Dios, porque él caminaba con Dios, porque él tenía mucho temor de quebrantar la palabra de Dios. Y Dios estaba ahí con él en cada momento, cada día. ¿No tenemos esa promesa nosotros? ¿No tenemos esa promesa? Dios nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Noé fue bendecido, él y su familia, porque hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. José tenía este temor y dijo, yo no puedo hacer eso, porque quebrantaría el principio de Dios. Y Caleb decidió ir en pos de Dios, a pesar de todo lo que los demás hablaban, de todo lo que más estaban diciendo. Él dijo, yo voy a seguir a mi Dios, yo voy a confiar en Dios, no voy a hacer caso a estos que están hablando mal de mi Dios. ¿Quién más entró, hermanos? ¿Quién más entró, hermanos? Caleb, ¿quién más? Josué no es el que dice, yo en mi casa serviremos a Dios. Yo en mi casa, escogeos a quién van a servir. Yo en mi casa vamos a servir a Dios. ¿Le creía a Dios? Estaba agradecido con Dios. Josué no es el que entró a la tierra prometida y nadie pudo hacerle frente. Donde él entraba, hermanos, donde él se paraba, mire, el temor de ellos había caído sobre el pueblo cuando entraron a Jericó. Sabían que Dios estaba ahí, hermanos. Sabían, hermanos, Dios estaba ahí. Por eso pudo tener esa victoria tan grande. Donde quiera que iba, hermanos, nadie podía hacerle frente. Hermanos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios contra nosotros, no podemos ir en contra de la palabra, no podemos ir en contra de los principios. El favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, hermanos, ahí está. Pero es de Dios. No provoquemos ira a Dios. Cuando quebrantamos su palabra, no nos va bien. No te va a ir bien, joven, ni en tu matrimonio, hermano que estás casado. No nos va bien. A ninguno, no hay excepción. Tomemos ejemplo. Estos hombres que obedecieron, que caminaron con Dios, que le creyeron a Dios. Job, hermanos, no atribuyó ningún despropósito alguno, retuvo su integridad. Amén. Dios dice, no hay otro como él. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué quebrantar la palabra de Dios?
¿Por qué quebrantar la palabra de Dios? Porque ¿sabe qué? No nos va a ir bien. Reflexionemos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Padre Celestial, gracias por su bendita palabra, gracias por hablarnos, gracias Señor por hacernos ver su voluntad, su deseo para con nosotros, su pueblo. Gracias Espíritu de Dios por instruirnos y por retarnos y por exhortarnos y por animarnos a vivir conforme a su palabra, a someternos, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, a poner nuestra fe, a poner, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, amar a nuestro Dios, caminar con Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en nuestras vidas, poner a Dios primero en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, vivir bajo sus principios, darle el valor debido a su bendita palabra, seguir la dirección de Dios, no ir en contra de lo que Dios ya está establecido. Padre Dios, le pido Señor que usted obre en nuestros corazones, podamos ser sabios y entendidos de cuál es su voluntad, de que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones, de que podamos llevarlo a nuestras vidas, que podamos decidir y determinar, así como Caleb decidió seguir en pos de Dios. Ahí estaba la bendición, enfrente, y Dios se la dio a Josué y a Caleb, pero hombres determinados a vivir para Dios, hombres que creyeron y que confiaron y que decidieron seguir en pos de Dios. La bendición que recibió Noé, porque en su corazón decidió obedecer todo lo que Dios le había mandado. Gracias Padre bendito, Señor, por hablarnos. Gracias Señor por su deseo. Gracias Señor por reprendernos, pero por animarnos también, Señor. Obra Espíritu de Dios en nuestros hogares, cada persona aquí presente, que podamos examinarnos, que podamos tomar decisiones. Espíritu de Dios, le pido que convenza, que forme convicciones en nuestras vidas, que podamos seguir creciendo en nuestra fe, en gracia y en sabiduría, delante de usted y las personas. Bendiga las decisiones aquí tomadas. No salga sin tomar una decisión de lo que usted ha escuchado, porque hasta de las palabras que hemos escuchado también vamos a dar cuentas a Dios. Obre Padre Celestial, obre Señor en nuestras necesidades, usted sea glorificado en cada una de ellas. Le amamos, le damos la honra y la gloria a usted. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una